Saludos, bendiciones. Este es el reverendo Antonio Valentín en esta ocasión aquí en su programa Epignosis. Estamos muy contentos de poder llegar a donde usted está y esperamos que se pueda beneficiar y gozarse con todas nuestras enseñanzas. Agradecemos a todos aquellos suscriptores que nos han bendecido y que han sido parte de este proyecto que va en crecimiento y ha sido posible nuestro desarrollo. Así mientras van nuestros amigos y hermanos suscribiéndose al mismo. Y les invitamos a que también puedan darnos like. Y aquellos que no se han suscrito, les invitamos para que sea parte de este proyecto de Epignosis, que tiene como el propósito de eh, ayudar a entender mejor el texto sagrado y poder hablar temas pertinentes que nos puedan beneficiar y ayudar a entender nuestra fe y aquellos planes eternos que Dios tiene con nosotros y con la iglesia del Señor Jesucristo. Como dije anteriormente, este es su hermano Antonio Valentín, aquí en su programa Epignosis. Y Epignosis tiene como epistemología el desarrollo de un conocimiento pleno, total, amén, no un conocimiento intelectual, sino aquella sabiduría y entendimiento implantada por el Espíritu Santo en las Escrituras. Entonces, epignosis es la composición total de la revelación de Dios para el entendimiento de su voluntad, sus verdades y sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese es el desarrollo de este programa, poder transmitir, implementar, traer este conocimiento que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros a través de las Escrituras, sus verdades eternas. Nuestros temas preferidos son escatología, neumatología, también soteriología, entre otros, que, ¿verdad?, llevamos a cabo como parte de nuestro ejercicio hermenéutico. Así que, como le dije anteriormente, este es su hermano Antonio Valentín, aquí en este su programa Epignosis. La semana pasada comenzamos a hablar sobre Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y estuvimos dialogando prácticamente sobre los versículos 13 y 14, iniciando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un tema que toca el apóstol Pablo, ya que se genera unos cuestionamientos donde hay cierta ignorancia de este acontecimiento escatológico, su poder y su manifestación y todas aquellas cosas que han de suceder que no era completamente entendida por esta comunidad de tesalonicenses. Por lo tanto, había un cuestionamiento de qué sucederán con aquellas personas que han muerto en Cristo Jesús, que posiblemente, como había mencionado en el primer programa de Epignosis, que la filosofía, el idealismo que había judío y también griego, de que después de la muerte el hombre se convierte quizás en una energía, en una fuerza, no ha de recobrar su estado material. Algo que Pablo defiende en Primera de Corintios al decir que esto corrupto se vestirá de incorruptibilidad y es algo muy importante y muy necesario. Está contrarrestando ese pensamiento que quita esperanza, porque ellos pensaban que la venida de Cristo era un evento que competía solamente para los que están vivos. Pero el apóstol Pablo les dice a ellos, no ignoren acerca de los que duermen, o sea, no se olvidan de ellos. Ellos son parte del programa escatológico previsto ya en las escrituras, en el libro de Daniel y otros. Por lo tanto, los que duermen expresábamos en el otro programa que significa aquellos que han muerto en Cristo, que han muerto en Cristo y que serán resucitados. Hace un dualismo igualmente y dice para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Decir que este evento glorioso y poderoso será un evento donde los que están en Cristo Jesús
serán partícipes del mundo. Los que están en el mundo no tienen esperanza porque las ideas filosóficas inundan sus cuestionamientos y sus intereses. Por lo tanto, es interesante cómo Pablo les orienta y les guía hacia una estructura profética, escatológica en las escrituras, esa epignosis, esa profundidad misma que él está compartiendo con él. Este mensaje de Tesalonicenses del 13 en adelante al 18 debe de producir alegría, gozo, paz, tranquilidad. Por eso le dice, no se entristezcan por aquellos que han muerto, posiblemente aquellos que murieron y que duermen. En el día de hoy son personas, eran familiares, eran amigos, y había tristeza porque ellos deseaban que también ellos participaran de este glorioso evento. Pablo utiliza estos textos para específicamente traer esa esperanza escatológica. Fíjense que estos textos no son expresados por Pablo o mal usados como lo utilizan algunos predicadores y maestros, que respetamos las posiciones de cada uno de ellos, que lo utilizan más para el, el manejo del miedo, del terror dentro de los procesos escatológicos, algo que no se debe de hacer porque concerniente a la iglesia espera este evento maravilloso, poderoso, glorioso para ser transformados y cambiados, amén, a una estructura divina totalmente, porque como dijo Juan, nosotros no hemos llegado a la perfección, pero somos hijos de Dios y por lo tanto seremos tal como Él es cuando Él se manifieste. Esa palabra de manifestarse es revelarse, amén, presencialmente, la parusia, que es lo que nos está determinando. Pero hay unos detalles importantes que había mencionado y estoy resumiendo para entrar en lo que quiero entrar, versículo 15 en adelante. Que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. La base de la experiencia escatológica y transformadora comienza desde la perspectiva de la fe, de creer. Les está diciendo él a ellos, si los que han dormido han creído que Jesús murió y resucitó, el Señor también los va a resucitar. Entonces el Evangelio nos dice a nosotros que aquel que cree que Cristo murió y resucitó recibirá la vida eterna. Claro, para aquellos tiempos no estaba formulado la teología paulina de la transformación y de los cambios que vamos a estar tocando en otro programa de Primera de Corintios capítulo 15. Algo muy interesante que debemos de proyectar para así complementar esta epignosis. ¿Ok? Quiere decir que la base de la resurrección es creer que Él mismo murió y Él mismo resucitó. Porque como dice Pablo, si Cristo nos resucitó, en vano fueran nuestras predicaciones y en vano Él murió en la cruz y estuviésemos perdidos en nuestros delitos y pecados. Su resurrección es aquella base de fe y de confianza que tenemos, porque Él es la primeriza evento que se manifiesta, la primicia que se manifiesta. Así que Dios va a traer, les está diciendo a los hermanos de Tesalonicenses, no se entristezcan, porque Dios traerá, amén, con Jesús a los que durmieron con él. Y hasta ese punto ya nosotros habíamos hablado sobre, y habían hecho un cuestionamiento y un diálogo profundo, escatológico, filosófico de las escrituras para poder entender a cabalidad este evento. Ahora, vamos a comenzar el verso 15 hasta el 18 de una forma prudente, que no queremos tomar mucho tiempo, pero sí queremos dejar a entender desde ahora que este diálogo de Pablo con los tesalonicenses referente a la venida del Señor es importante. Ya desde los versículos anteriores estamos viendo que Pablo les está hablando a ellos lo importante que es el amor fraternal, lo importante que es el vivir en santidad, en vivir ocupado dentro de los negocios del Señor. ¿Okay? Lo importante que es estar ocupados
en los deberes eclesiásticos, proféticos, escatológicos, las demandas misioneras, evangelísticas, que la iglesia ha sido asignada, comisionada dentro del mismo. Han habido varias preguntas y varias interrogantes dentro de Tesalonicenses. Y Tesalonicenses para mí es importante porque nos está mostrando una escatología práctica que nos lleva a nosotros a entender que esperar al Señor en su venida no era sentarse, vivir ociosamente como muchos, ¿verdad? Muchos practicaron quizás en la época de Pablo y también en otros lugares. Así que vamos a trabajar con eso que es importante dentro de este diálogo de la epignosis, que nos invita a una experiencia vivida, transformadora, cambiante. La venida del Señor significa una espera escatológica, pero que vamos en camino hacia la perfección. Pero la revelación de este evento que dice Pablo desde el versículo 13 en adelante es importante porque el tema principal aquí es el poder contestarles a los hermanos que pues tenían esta interrogante, los procesos de ese evento transformador donde el Señor resucitaría con su poder. Amén a esos hermanos queridos. Por lo tanto, en el versículo 15 comienza el Señor a decir, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y es interesante este concepto de palabras del Señor porque ya desde primera instancia, enfáticamente el apóstol nos está hablando que lo que él ha de hablar en ese momento no son palabrerías inventadas, ideologías, opiniones personales, sino que él se ampara al conocimiento previo revelado desde Jesucristo. Jesucristo nos habla en varias ocasiones, eventos escatológicos importantes, marcados en la historia, algunos cumplidos y algunos previamente cumplidos y otros por cumplirse. Y esa es la base que él utiliza para él poder enseñarles a sus hermanos tesalonicenses concerniente a un evento importantísimo donde se revela Jesucristo y la iglesia recibe esa promesa en ese sentido de transición o trascendencia. Y él les dice a ellos, por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predecederemos a los que durmieron. Interesante esta palabra porque ya Pablo se une a la esperanza escatológica. Él no utiliza, ¿verdad? Él usa un plural muy interesante, de primera persona plural, donde se une a este grupo que está esperando. Quiere decir que Pablo, igualmente como la iglesia, estaba esperando que ese evento ocurriera exactamente para su época. Algo que históricamente no sucedió, pero sí nos trae esa alusión a que la iglesia históricamente hasta el día de hoy ha pasado por eventos donde han estado esperando. Es importante esta espera, porque esta espera produce en nosotros ese deseo de buscarle, de servirle, de vivir en santificación, en continuar la obra del Señor. Es una incógnita divina que tenemos, es una paciencia que estamos desarrollando en ese sentido positivo de que estamos esperando ese glorioso evento y por lo tanto estamos preparando todo ese camino a través de nuestra misionología, nuestro evangelismo y todas esas áreas donde la iglesia bajo su comisión trabaja y se expresa. Por lo tanto, Pablo está haciéndose parte de este movimiento escatológico y dice claramente que habremos quedado, que se incluye en ello, hasta la venida del Señor. Están esperando la venida del Señor. La palabra venida del Señor, este es un término que hay que tomar en consideración, porque la venida del Señor no solamente nos está expresando el rapto de la iglesia
o el arrebatamiento, sino un evento trascendente. Claro, me voy a explicar, es que este texto solamente lo han utilizado para hablar sobre el rapto de la iglesia. Ese rapto de la iglesia que han hablado de una forma eh, analítica, ¿verdad? Tienen sus bases o sus escuelas escatológicas. Dicho de paso, mi escuela escatológica es una escuela escatológica bíblica. Significa que yo trabajo la escatología desde el texto bíblico, no desde una escuela que tiene sus suposiciones y sus análisis científicos, sino que yo busco desde el texto sagrado contextos escatológicos y desde ese principio es que yo me muevo. Aquí no podemos trabajar y decir que ligeramente se trata del rapto o de un escapismo, como nos lo han enseñado, que Cristo viene a buscar su iglesia y que la iglesia se va a ir y que todo va a ser destruido, y entonces la incógnita no es una incógnita de esperanza, de transformación, de cambio, sino de escapismo, y esa es una idea que tenemos que ir anulando. No estamos diciendo que no creemos en el arrebatamiento, sí lo creemos porque el texto lo menciona. Queremos enfatizar en este momento una epistemología del arrebatamiento, del jalpazo en griego o del latín, que deriva quizás ese movimiento o esa acción violenta. Por lo tanto, son dos términos que estamos tomando en consideración dentro de esta expresión paulina. Pero Pablo habla de la venida del Señor como la parusia o parousia. Puedes decir parusia o parusia, que está hablando sobre ese acercamiento o esa venida en presencia. No está hablando de una venida que está escondida ni en secreta. En este texto aquí no existe en ningún momento una venida en secreto donde solamente lo verán los que se van a levantar. Aquí Pablo no está hablando sobre eso. Pablo está utilizando ese concepto de parusia. Importante. Si estuviese usando otro término de venida, exomai, posiblemente estaríamos quizás utilizando otros conceptos que tienen que ver con secreto. Pero aquí no hay ningún secreto. Y eso el texto mismo lo alude. No hay ningún secreto. Parusia es la presencia, la venida presencial, magnífica, poderosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Términos que tenemos que abarcar porque el Señor no nos está hablando a nosotros de una venida secreta. Por lo tanto, aquellos que creen en una venida secreta, pues ellos dicen que es la segunda venida de Cristo, pero bíblicamente yo no he encontrado, si alguien me puede refutar o me puede eh, eh, corregirme, ¿verdad? O puede hablar o decir algo sobre una venida secreta, que viene en secreto y me lo puede probar, no algunos textos que utilizan la gente por ahí para reforzar eso, cuando eso quiere decir otra cosa. Estamos hablando de una interpretación bíblica correcta, de una interpretación bíblica responsable. Acuérdense que mi escatología es bíblica, es una interpretación escatológica bíblica. O sea, vamos a hablar como es en las escrituras. Si usted me prueba a mí de que hay una venida de Cristo en secreto, y usted me lo prueba escrituralmente, pues mire, entonces yo retracto lo que yo estoy diciendo. Porque la venida que nos está hablando el Señor Jesucristo en este texto, a través de Pablo, es una venida presencial. Y el término que se usa es parusia, y eso no lo podemos quitar del texto bíblico. ¿Okay? No lo podemos en algún momento histórico, en el siglo XX, quizá a principios del siglo XIX, se entró un concepto de dividir la venida de Cristo en dos partes, algo que no se había enseñado por más de 19 siglos. No se había enseñado. ¿Okay? Sí, la iglesia al principio era una iglesia premilenial, porque ellos, premilenialistas, porque ellos creían en la venida de Cristo.
establecer un reino, pero esperaban la venida de Cristo manifestada en gloria y poder, como él mismo expresa. Así que Pablo dice aquí que habrá un acontecimiento porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Qué, qué excelente pasaje, qué excelente versículo donde nos está mostrando a nosotros una manifestación gloriosa. Algunos pues utilizan el voz de mando o utilizan con voz de arcángel o con trompeta para hablar sobre una trompeta del Antiguo Testamento. Yo respeto eh, todas esas insinuaciones muy interesantes. Otros que hablan sobre las 7 trompetas de Apocalipsis, las 7, que una de ellas, la última, es que va a ocurrir eso. Y todas esas cosas se respetan y, ¿verdad? Y muy interesante. Pero desde la perspectiva del texto, él lo que está mostrando es que la venida de Cristo no va a ser una venida silenciosa, sino que aquí Pablo está hablando de la parusia, la venida de Cristo, donde su venida traerá, traerá una magnificencia gloriosa manifestada, porque hablando de su presencia, es un, es una terminología que se usa mucho en la literatura apocalíptica, dando símbolos de poder y de autoridad. En estos tres mandos que vemos, estamos viendo voz de mando, voz de alcance y con trompeta de Dios. Está hablando de voz de autoridad y de poder y de gloria. En ese estado de gloria y poder va a descender del cielo, de su lugar de origen. Y cuando suceda eso, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es algo tremendo porque ya le está contestando a los hermanos que están bajo incógnita, que sucederán con los que duermen. Les está diciendo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá otra segunda resurrección, que es la resurrección de la condenación, pero en este caso, esta resurrección es una resurrección donde los muertos resucitarán primero. ¿Los muertos en quién? En Cristo. Aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Aquellos que fueron fieles al Evangelio y no entraron en ningún tipo de apostasía y se retiraron y cayeron en error. Está hablando aquí aquellos que están en Cristo Jesús, que han muerto por causa del Señor y en el Señor van a tener la experiencia de que van a resucitar primero. Y este es un tema que vamos a estar tocando luego con Primera de Corintios. Y después dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Esto no es que ellos, los muertos resucitaron, se levantaron primero y después los vivos se levantaron después. No, aquí los muertos, lo está diciendo el texto claro, los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo, y luego nosotros los que vivimos, Pablo incluyéndose, porque Pablo está pensando que es un evento que va a ocurrir en ese tiempo preciso, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y es interesante este versículo 17, porque Pablo, como siempre lo ha hecho a través de metáforas, alegorías, o ha utilizado eventos conocidos históricamente de su época para poder traer un entendimiento claro. Pablo siempre lo ha hecho en sus diálogos, y estaba trayendo a través de un escenario de un rey que ha ido a conquistar otras naciones y luego regresa. Y cuando regresa, suenan las trompetas, los mensajeros que representan la voz de arcángel y aquellos mensajeros de autoridad anunciaban que el rey había llegado o estaba por llegar ya a su reino, y el pueblo salía totalmente afuera, todos a recibirle. Ese escenario es un escenario político ¿verdad? Que se veía en aquella época. Ellos sabían de que Pablo les estaba hablando. Igualmente él toma estos eventos históricos ¿verdad? De la época, contexto cultural, contexto histórico, para poderles hacerles comprender la magnitud o semejanza del acontecimiento de la parusia. Que la parusia será un evento extraordinario, glorioso,
que ocurrirá en cualquier momento donde la iglesia ha de experimentar esa transformación y ese cambio y ha de levantarse a recibir al Señor en el aire. Fíjense que el texto no dice que el Señor los recibe a ellos en el aire, sino que ellos reciben al Señor en el aire, porque precisamente Pablo está utilizando, como les dije anteriormente, un acontecimiento cultural histórico de los reyes que iban a conquistar y llegaban entonces y se anunciaban que venía y estaba cerca. Ellos los recibían y entonces al rey les recibían, le daban la bienvenida y toda esa ceremonia volvía nuevamente hacia su reino. Y algo semejante y parecido es lo que Pablo está hablando. Dice, así estaremos siempre con el Señor y es algo muy importante, muy emotivo. ¿Okay? Entonces, ya aquí estaremos siempre con el Señor, pues hay variaciones de pensamiento. Algunos piensan que aquí el Señor viene a buscar la iglesia y se la lleva nuevamente para el cielo. Y es que esa es la forma en que muchos lo interpretan, o aquellos que tienen la experiencia de recibir a Cristo en su venida y vuelven nuevamente aquí a establecer el reino. Lo importante de esto es el sello de este pasaje bíblico está en el verso 18, donde es la aplicación importante que Pablo motiva a la iglesia a decir, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Este último verso nos da alusión que Pablo no tiene una intención de crear una escatología profunda. Yo no sé por qué este texto bíblico lo han, lo han cuestionado tanto y lo han marginado tanto cuando es una interpretación sencilla en ese sentido de poder comprender que Pablo está tratando de contestar una pregunta a aquellos que no sabían que iban a suceder con los que duermen. Pero ya con todo este endamiaje, algunos versos claros, preciso, macizo y conciso, el apóstol Pablo nos está alertando a cada uno de ellos a que se den fortaleza, a que sigan hacia adelante en la proclamación de este evento poderoso que puede ocurrir en cualquier momento. Hay una esperanza escatológica que es la que Pablo está tratando de transmitir y es la que está enfatizando sobre la misma. El concepto de arrebatamiento, que no es, es un concepto que nosotros no hemos ni todavía tratado, pero que lo vamos a tratar ahora, es importante porque nos está hablando de jalpazo. Jalpazo es importante aquí, que viene siendo, ¿verdad? El arrebatamiento, donde nos está hablando sobre ese arrebatamiento. Estoy buscando el texto aquí, los aparatos griegos, para hablar sobre el mismo. Dice que seremos arrebatados, y la palabra arrebatado hay que entenderla desde el griego como aquella experiencia pasiva, es una experiencia pasiva. Cuando nosotros vamos al texto griego, dice, seremos arrebatados violentamente. Y él está en un verbo, porque es una acción, es un futuro cercano y es un pasivo, porque el sujeto es el que recibe la acción. Es indicativo porque se está indicando y primera persona plural, porque Pablo se está haciendo parte de ese evento también. Pero es bien interesante porque al paso significa, vamos a buscar bien, al paso significa apoderación o arrebato. ¿Okay? Esa es la implicación. Mayormente es apoderarse. Y aquí hay unas variaciones donde algunos piensan que al paso significa que el Señor no necesariamente es un arrebatamiento, sino es un investimiento de poder. ¿Okay? Eso es una suposición a base de lo que se entiende del griego. Pero también es un arrebato, es arrebatar. En este caso nos habla de un arrebato que llamamos nosotros violento, violento, al paso. Así que le seguimos exhortando a todos a que continúen hacia adelante en esta búsqueda de la verdad. Así que este ha sido su programa Epignosis. Estaremos continuando hablando sobre estos temas
Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, soy premilenista. Así que desde esa perspectiva histórica estamos trabajando. Así que les envío saludos y bendiciones y acuérdese a suscribirse a nuestro programa Epignosis si está interesado en continuar recibiendo esta palabra y esta enseñanza. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.